Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. En esta charla 71, en general 26 de Pascua, vemos los dones del Espíritu Santo. Nos basamos en el libro de Santo Tomás de Aquino, Meditaciones para Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Santo Tomás de Aquino nos habla de los dones del Espíritu Santo, algo muy importante, los dones del Espíritu Santo, tercera distinción, 34, cuestión 1, artículo 2. Santo Tomás dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y le llenará el espíritu del temor del Señor. Isaías 11:2. Los dones son unas perfecciones del hombre con las cuales se dispone a moverse prontamente a impulso de la inspiración divina para obrar de una manera sobrehumana. Y Santo Tomás nos da en este artículo 7 puntos importantes. Los dones son importantes para actuar de una manera sobrehumana, de una manera bajo el flujo del Espíritu Santo de Dios. Primero, en el conocimiento de las cosas necesarias y eternas. Segundo, es un procedimiento humano que el hombre juzgue y ordene las cosas inferiores por la consideración de los primeros principios de causas altísimas. Tercero, para obrar es menester consejo, y el Espíritu Santo nos da el espíritu de consejo. Cuarto, para la ejecución del procedimiento humano consiste en que el hombre se forme en juicio de las cosas que suelen ocurrir con frecuencia, de ahí el don de la sabiduría. Después nos habla del don de piedad y del gobierno de las pasiones, que es don de fortaleza, y finalmente frenar la tendencia al mal por el temor del Señor. Entonces, los dones son unas perfecciones que Dios comunica al alma humana para que a impulso de la inspiración divina el hombre obre de una manera sobrenatural. Primero, en el conocimiento de las cosas necesarias eternas, el espíritu humano procede por modo humano, citando, es perfeccionado por la virtud, es decir, el entendimiento, que es el hábito de los primeros principios, o por la fe, que es la contemplación de las cosas divinas como en un espejo. Pero que sean aprendidas las cosas espirituales, como en su verdad desnuda, excede la capacidad humana. Y esto lo hace el don de entendimiento, que ilustra la mente sobre las cosas oídas por la fe. Entonces el don del entendimiento, el don del Espíritu Santo llamado entendimiento, ilustra la mente humana, ilumina la mente humana sobre las cosas oídas por la fe. Después nos habla del don de la sabiduría. Es un procedimiento humano que el hombre juzgue y ordene las cosas inferiores por la consideración de los primeros principios y de las causas altísimas. Esto se hace por la sabiduría, que es una virtud intelectual, pero que el hombre se una a esas causas supremas y que sea transformado a semejanza de ellas por el modo según el cual el que se allega al Señor, un espíritu es, 1 Corintios 6:17, y que de ese modo, como de lo más profundo de sí mismo, juzgue las demás cosas y ordene no solo lo conocible, sino también las acciones y pasiones humanas. Y esto supera los procedimientos humanos y se hace por don de la sabiduría. Entonces, mediante el don de la sabiduría, el hombre juzga
juzga de las cosas con una luz divina. Tercero, para obrar es menester consejo, y aquí nos explica el don de consejo. El modo humano es proceder inquiriendo y conjeturando según lo que suele acaecer de ordinario, y esto se obtiene por la eubolia, que es el buen consejo. Pero que el hombre reciba lo que ha de hacer como enseñado con certeza por el Espíritu Santo, supera al modo humano, y esto lo hace el don de consejo. Entonces el don de consejo está utilizado por el Espíritu Santo para guiarnos, aconsejarnos desde el punto de vista de lo divino y no solamente lo humano. Cuarto, por la ejecución del procedimiento humano consiste en que el hombre se forme un juicio de las cosas que suelen ocurrir con frecuencia según el resultado del consejo, y luego imponga el orden a ese juicio a los inferiores, lo cual se hace por la prudencia. Pero que el hombre juzgue con certeza sobre lo que debe obrar es cosa que está sobre su capacidad, y esto se hace por el don de la ciencia. Entonces Dios interviene para perfeccionar, claro, nuestra prudencia, pero nos hace juzgar de una manera cierta sobre lo que debe obrar el hombre y que está sobre su capacidad. Pues de ahí viene el don de ciencia. 5. Para los actos que regulan nuestras relaciones con los demás están, según el modo humano, la justicia y la liberalidad, es decir, la generosidad. Pero cuando en estas relaciones uno no se inspira ni por el bien personal ni el de otro, ni da a otro lo que se le debe o cuanto le conviene, sino que da en cuanto es acepto a Dios. El bien divino que resplandece en sí mismo o en el prójimo, esto está más allá de los procedimientos humanos y se hace por el don de piedad. Para los actos que regulan nuestras relaciones, dice Santo Tomás, con los demás están, según el modo humano, la justicia, la liberalidad, la generosidad, etc. Y bien, hay un don que nos hace actuar de una manera más perfecta y divina, es el don de piedad. Finalmente, en el gobierno de las pasiones del irascible se toma humanamente por medida o regla el bien de la razón. Entonces, en las pasiones están dirigidas por la razón. Que el hombre, midiendo las propias fuerzas, se extienda a acciones arduas de virtud según la medida de aquellas, corresponde a la magnanimidad. La virtud de la fortaleza enseña a acometer, huir males inminentes según la medida de sus fuerzas. La mansedumbre hace que el hombre no se vengue más allá de lo que pide la gravedad de la ofensa y el orden del derecho, pero que el hombre tome por medida en todas esas cosas la virtud divina, para emprender obras de virtud con relación a las cuales sabe que no se basta con sus propias fuerzas, que no tema los peligros que exceden a esas fuerzas, confiado en la ayuda divina, y que no solamente no exija venganza por las injurias recibidas, antes bien se gloríe en ellas, poniendo sus miras en la recompensa. Son cosas sobrehumanas, eso se hace por el don de la fortaleza. Entonces tenemos la naturaleza humana, lo que llamamos irascible, por ejemplo, cuando uno está atacado, ofendido, uno tiene ganas de vengarse, de castigar. Entonces ahí tenemos que usar algo más que lo humano, es el don de fortaleza, que perdona al enemigo
y no exige venganza por las injurias recibidas, sino antes bien se gloria en ellas. Pues los mártires en este caso son súper fuertes. En las pasiones del apetito concupiscible nos dirigimos según el modo humano al bien de la razón, esto es, a que el hombre se aficione a los bienes temporales en cuanto necesita de ellos, lo cual se obtiene por la templanza. Toda la templanza nos regula en lo que es comer, beber, temer, dormir, etc. Pero que el hombre, por reverencia a la Divina Majestad, considere todas esas cosas como estiércol, es también cosa sobrehumana. Y esto lo hace por el don del temor del Señor. Entonces tenemos las pasiones del apetito concupiscible, de los deseos, que nos impulsan a dar satisfacción a nuestros deseos. Sí. Bien que uno se priva de esos deseos, por ejemplo, el ayuno, la pobreza, bien esto lo hace, dice, el temor del Señor, que nos hace considerar esas cosas tan amadas del mundo como estiércol. Y esta manera sobrehumana de actuar, esto se llama temor del Señor. Todos los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. De hecho, para nosotros el más importante es el último de la lista. El último de la lista es temor del Señor. Es algo de la infinita santidad de Dios que se comunica y que nos hace menospreciar, rechazar lo malo y amar y hacer lo bueno. Que Dios los cuide.